Bueno, nos estamos hablando del Espíritu Santo, es el tema que tenemos los viernes. Pero el viernes pasado hablamos de la imposición de manos. Y hoy vamos a tratar de terminar con este tema para poder brincar al que sigue, ¿no? El viernes pasado hablamos de la imposición de manos, lo vimos desde el Antiguo Testamento, si te acuerdas. Vimos cómo se usaba desde el Antiguo Testamento. Vimos cómo se usa como algo natural cuando oras por alguien. Cuando intercedes por alguien y está contigo, cuando está a tu lado, claro que podemos ponerle las manos. Pero lo que vimos el viernes pasado es que no se está traspasando nada. No se traspasa nada. Ni tú a las demás personas, ni las otras personas hacia ti. Eso es importante que entenderlo, y es importante que si tenemos dudas, hoy tratar de salir juntos de ellas, ¿no? Que veíamos el viernes anterior, cómo se recibe el Espíritu Santo. Hoy lo que Dios ha implementado es escuchando el Evangelio y creyendo. La promesa de Dios es que enseguida recibes el Espíritu Santo. Y hasta en los versos que vimos en el libro de Hechos, que podrían confundirnos, si vamos un poquito atrás, nos damos cuenta que todos cumplen el propósito. Por ejemplo, aquí mismo empezamos en el 8:14. Todavía si vamos un poquito atrás, en el 8:12, nos damos cuenta que ya se había cumplido el requisito. Dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, hasta ellos mismos, el requisito para todos es escuchar el evangelio y creerlo. No hay otra forma de recibir el Espíritu Santo. No existe en la Biblia ningún pasaje que alguien que tenga el Espíritu Santo se lo traspase a alguien. No sé, como aquel involuntariamente, o aunque el otro no quiera, o a fuerzas. Eso no se da en la Biblia. Ni aunque quiera el otro, oye, dame de lo que tú tienes. No, eso no es así. Eso no es así. Mi hermano Rogelio mencionaba aquel pasaje del siervo que pidió una doble unción y dice, pero eso, o sea, yo no puedo, eso depende de Dios. Y al final Dios es el que decide siempre. No puede un hombre pasar el Espíritu a nadie más. En Hechos 13:3 dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La conclusión de aquel viernes y de hoy también es, ¿podemos imponer manos? Claro que sí, podemos imponer manos. Donde nos hemos equivocado es, ¿y traspasa algo? No traspasa nada. O sea, el imponer manos no le traspasa algo a nadie. No estamos traspasando nada. Y de todo lo que se ha practicado no estamos pasando nada. Porque, por ejemplo, yo puedo orar por mi hijo y bendecirlo como hizo Jacob, o con sus nietos, y pedir por él. Oye, Señor, que pase esto. Pero yo lo estoy bendiciendo. La bendición que va a salvarlo es la de Dios si Él decide bendecirlo. Es decir, yo no traspaso bendición. Si yo puedo orar por mi hijo, Señor, por favor conviértelo, Señor, que reciba tu Espíritu. Pero no quiere decir que yo le traspase el Espíritu, ¿verdad? Pero imponerlo no es malo. Lo que es malo es la idea, como dice mi hermano, pero yo creo que a fuerza de verlo, la gente piensa, entonces se traspasa algo, ¿verdad? Y luego, como hoy se practica, que la gente dice, no, es que sí sentí que entró en mí. Ya cuando decimos, entonces cuidado, porque no traspasa algo, pero algo está entrando en ti, pues hay que tener tus reservas. Pero nosotros podemos ponerlo claro, pero entender que no traspasa nada, ¿no? Ni de un lado para el otro, ni del otro para el uno, porque hay gente también, que ahorita vamos a ahondar en el verso que nos quedó al final del viernes pasado, de aquel de Timoteo, donde dice, no les impongas porque te haces partícipe de su pecado. Pero imagínate que yo ayer decía en radio, imagínate el show que sería esto, ¿no? Es como el voto, pues se lo pegas, y o el congelado, pues descongelado, y anduviéramos así. Es algo ridículo. La propuesta siempre, hermanos, y bueno, y eso nosotros lo tenemos que saber más que nadie, es que para entender un verso no lo podemos entender así solo, ni debiéramos, por ejemplo, no debiéramos leer 1 Timoteo 5:22,
y sentarnos a pensar, a ver, ¿qué querrá decir? No tenemos por qué hacer eso. Eso nos lleva a errores, ¿sí? Eso indistintamente te lleva a errores, ¿sí? Tú lo lees y luego ves algunas prácticas, es decir, la ligas a otras prácticas. Entonces lo que hacían acá dicen, no lo hagas con ligereza. ¿A qué se refiere? Entonces, lo primero es entender este verso en su contexto, ¿verdad? Pero el tema sigue siendo la imposición de manos, ¿sí? La semana pasada vimos que se usaba mayormente para tres cosas. Uno era, claro, que cuando oras por alguien para bendecirlo, eso lo podemos seguir haciendo. La segunda, lo que nos trajo acá era porque veíamos en el libro de Hechos que algunos ponían las manos y recibían el Espíritu, pero eso también ya lo vimos el viernes pasado, ¿sí? Que no era así, el Espíritu lo da a Dios a quien quiere. Vimos de qué se trataba aquello. Nos quedan pendientes ver la imposición de manos para sanidad, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar mayormente hoy, pero podría quedar pendiente. O sea, ¿de qué trata? Es decir, imponer las manos con ligereza, ¿de qué habla? ¿De sanar a alguien? ¿De pasarle el Espíritu? ¿O de darle bendición? ¿De qué está hablando? Y eso es lo que desenmaraña primera de Timoteo 5:22. Pero entender, por ejemplo, un versito tan simple como puede hacer tanto daño si no lo entendemos en su contexto. En dos cosas, dos reglas principales para entender un versículo bien es entenderlo en su contexto, que es primero, es aplicarle todo el contexto. Para nosotros es una carta tan chiquita que es fácil leerla toda y entenderla, ¿sí? Pero después de entender este verso, después se trata, ya entendí este verso, no entendí toda la doctrina todavía, entendí este verso, ahora me falta todo lo que dice la Biblia sobre la imposición de manos. Son dos cosas distintas, pero para entender este verso hay que leer toda la carta, pero después aplicarle todo el contexto de la Biblia. Si nosotros, nuestro entendimiento viene acá y entendemos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, y entendemos con eso que si le impongo las manos y aquel me pasa su pecado, estamos ya entendiendo mal. Estamos entendiendo como ahorita, oye, yo lo toco y me pasa. Imagínate qué relajo sería esto, ¿no? Viene alguien inconverso para que yo lo toque y le paso el Espíritu, pero a la vez le puse las manos y él tenía pecado y ahora me pasó su pecado. Y entonces ahora yo tengo que ir, pues ahora ponme tú las manos a mí, devuélveme el Espíritu y toma tu pecado cochino, ¿no? Y pues imagínate qué cosa sería eso. Lo primero nace de entender, no se traspasa nada, pero principalmente el pecado que a veces trae a confusión. Por ejemplo, hay aquella doctrina de que se hereda, y es de lo más erróneo. El pecado no se traspasa ni se hereda. El pecado es algo que se comete, ¿sí? Es decir, yo cuando soy un pecador, pues cuando hago pecado. Aquella doctrina de que todos somos pecadores y por eso pecamos, no es cierto. La Biblia dice, somos pecadores cuando pecamos. Yo sí no he cometido, por el amor de Dios, hay gente que dice, por ejemplo, la bebé, mira la bebé, y la doctrina dice, ella ya tiene pecado. Oye, no ha hecho nada malo, pero ya nació con pecado. Lo heredó, o sea, ya la manzana que se comió Adán, haz de cuenta que ella, por el amor de Dios, ¿de qué está hablando? Ella no es pecadora. ¿Hasta cuándo? Hasta que cometa un pecado, por el amor de Dios. No puede heredar el pecado ni de sus padres ni de Adán, ¿sí? Así como, ahora imagínate si estamos hablando de la imposición de manos, pues los papás que somos pecadores, no, pues a mí no me la des a cargar. No le vaya yo a pegar el pecado. No se pega, si no es gripa, hermano, ¿sí? Pero es un error tan grande. O sea, personas que podemos creer esto, ¿verdad? Mi hermano me platicaba, mi hermano Ever, hace 2 viernes me decía que escuchó un pastor que decía esto. Como decía ahí, no impongan las manos con ligereza. Hay unos que tocan a todos, va, pum, y los tumban. No, se había ido al otro extremo. No, yo mejor no le pongo las manos a nadie porque no me vayan a pasar pues tanto mal un extremo como el otro, ¿no? O sea, lo mejor es entender la Biblia. Pero te digo, el pecado, ¿qué es?
Dice Primera de Juan, ayúdame con el verso, ¿no? ¿Te acuerdas? Primera de Juan. El pecado es infracción de la ley. 3:4. El pecado es infracción de la ley. Es decir, el pecado no es algo que se pega como la gripa, ni que se traspasa como las casas, ni el pecado es un acto. Es decir, yo no soy pecador hasta que hago ese acto, ¿sí?, que dice la ley que haga o que deje de hacer. Desobedecer un mandamiento de Dios es el pecado, ¿sí? A veces decimos, oye, pero dicen también acto hablando de todo lo que prohíbe la ley de Dios, ¿sí? A mí puede decir, pero hay unas pocas, pero hay, por ejemplo en Mateo 5:28, que dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Y alguien puede decir, no ha adulterado físicamente, entonces ¿dónde está el acto? El acto está en el pensamiento que tuvo. El acto está en el codiciarlo, porque lo que está prohibiendo la ley es que codicies a otra mujer. Entonces, ese es el acto. Por eso a veces piensan, oye, no consumó el acto de adulterar, pero hizo el acto de desearla con su mente. Ese es un acto prohibido y ese acto es pecado. El pecado es un hecho. El pecado es un acto de desobediencia. El pecado es hacer algo prohibido o incluso no hacer algo ordenado por Dios. Por ejemplo, dice Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, puede parecer contradictorio. Está diciendo que es un acto el pecado, pero aquí es un no acto. Es que eso se convierte en un acto. Por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir, por ejemplo, en la esquina algún necesitado me pide para un taco y yo sí tengo para darle, ¿sí?, y me lo guardo para mí. Eso es pecado. Pero alguien dice, ¿pero qué acto fue ese? El acto fue guardarte el taco, el acto fue guardarte el dinero, y en ese momento es pecado. Y si no tuvieras pecado antes, en ese momento es cuando te conviertes en pecador, no antes. No lo pudiste heredar de nadie, ni nadie te lo pudo pegar a ti. Dice en Santiago 1:14, nos da como que la cronología del pecado. Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, cuando lo consumas, cuando lo haces, es un hecho, es un acto. Pero a veces hablamos del pecado como si fuera algo que se carga, algo... Porque si te das cuenta, la Biblia lo explica de varias formas, pero la Biblia, los apóstoles, Jesucristo, todos los escritores de ella, tratando de que la entendamos mejor, ¿no? A veces lees en la Biblia el pecado como una mancha, pero el pecado no es una mancha. Eso no es una forma de explicarlo, ¿verdad? No quiere decir que es una mancha. Es una forma de que entiendas lo que es el pecado. El pecado en sí, en su definición, es un acto. Es hacer algo que Dios prohíbe o no hacer algo que Dios manda. Esa es la definición del pecado, ¿sí? Dejar de hacer algo que Dios manda o hacer algo que Dios prohíbe. Eso es el pecado. Entonces, si te das cuenta, el pecado no se traspasa. Entonces, si no se traspasa, ¿qué fue lo que cargó Jesús? Yo creo que la pregunta, si no se traspasa, ¿qué cargó Jesús? Es que Jesús lo que cargó es la consecuencia de nuestro pecado. Lo que pagó es la consecuencia de nuestro pecado. Por ejemplo, dice Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En qué sentido cargó en él? Fíjate, esta es una palabra que los contadores usamos mucho. Cargó en él. ¿Qué quiere decir? Que fue puesto en su cuenta. ¿Sí? Es decir, el pecado nuestro fue puesto a la cuenta de Jesús. Y la justicia de Jesús fue puesto en nuestra cuenta. ¿Sí? Eso es lo que pasó con nuestro Señor. ¿Recuerdas cómo lo manejaban incluso en la antigüedad cuando crucificaban a alguien y le ponían aquí encima los pecados por los que lo estaban crucificando? Eso es lo que le pusieron a Cristo. Lo estamos crucificando, ¿por qué? Y acá pusieron en su cuenta todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero el pecado no es algo que se traspasa ni se hereda. El pecado se comete. Y en aquel verso de Romanos 5, en Romanos 5:12, no dice cosa al contrario, cuando dice cómo entró el pecado al mundo y cómo el pecado pasó a todos los hombres, y ahí desde ahí ya empieza, entonces, como Adán pecó, aquello traspasó a todos, pero no dice eso la Biblia. Dice Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice ahí, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Ni modo que pase a todos los hombres, hayan pecado o no hayan pecado. No, pasó a todos los hombres, ¿por qué? Pues porque todos pecaron. Si alguien se hubiera conservado limpio, ni modo que, pues imagínate la tristeza de luchar. Imagínate luchar por la santidad y luego, ¿y para qué luchas? Pues si ya tienes el pecado de Adán. O sea, China, aunque yo luchara, pero ya me encajaron el pecado de Adán, pues ya que, no, hermano, pues sí, pues por eso es guardarse para la santidad, a ellos mismos también, ¿verdad? No, el pecado no se traspasa ni se hereda, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno. Como también comentabas en una ocasión, hermano, que es necesario que los pecados confesarlos, arrepentirnos y apartarnos de él. Ajá. Así lo enseña la palabra. Y hablando del pecado de Adán, pues ¿cómo le haríamos, verdad? Ahí para... Sí, para arrepentirnos de él. O sea, por más que yo me arrepiento de aquella manzana que se comió Adán, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo te vas a entender? No se puede, hermano. Eso es totalmente ilógico. Pero no solo ilógico, es contrario a la palabra. La palabra no enseña eso. La palabra dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y luego, ahorita primera de Juan, y pecado que es infracción de la ley, ¿verdad? Entonces yo no puedo ser pecador sin haber cometido un pecado. Pero esa doctrina, lo ilógico siempre se cura así, hermano. Es decir, que a mí me digan, bueno, tú traes el pecado de Adán. Bueno, pues ya eso ya que traigo los pecados de hoy en la mañana y los de ayer. El de Adán es una mancha más al tigre. Pero donde pierde toda lógica es lo que decíamos ahorita. Mira a Milka, allá está la chiquita, hoy la que dijo amén ahorita. Y la doctrina dice, ella ya tiene pecado. Pero de hecho, cuando Jesús dice de los niños, no, dice de los tales es el reino de los cielos, yo creo que ese ya lo deriva totalmente. Sí, porque luego después dice, y si no os veis como niños, no podemos entrar. Lo que nos está diciendo el Señor es, si no te haces como la bebé y como el bebé, no vas a entrar al cielo. Pero ¿cómo va a entrar si también tienen pecado? Pues no, porque ellos no tienen pecado precisamente, ¿verdad? Es una doctrina totalmente ilógica, pero igual de ilógico es entender 1 Timoteo 5:22 como que no lo toques porque nos pasamos el pecado. No se pasa. Bueno, pero ¿qué significa 1 Timoteo 5:22? Podríamos leer toda la carta ahorita, pero no lo vamos a hacer. Pero hermano, si te aplicas, si vas en camión a tu casa, hermano, en 10 minutos la lees, ¿sí? En 10 minutos, si vas en carro, llegando a tu casa antes de dormir, en 10 minutos lees la carta, la primera carta a Timoteo. Mira todo lo que es la carta. 1 Timoteo 1:2. Es Pablo escribiendo a Timoteo, dice, verdadero hijo en la fe. Voy a ir corriendo, hermano. Solo quiero que entendamos por qué le está escribiendo Pablo a Timoteo.
1:2, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En el 1:3 nos da por qué le está escribiendo. Y dicho sea de paso, es maravillosa la carta. 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Fíjate lo que está haciendo, lo está dejando como encargado de una iglesia. Donde nos entendemos mal a veces es como, oye, una iglesia así como esta o como la que está allá enfrente, encargado. No, cuando habla de una iglesia, cuando se refiere a la iglesia de una ciudad o como esta de Éfeso, esa la iglesia y a sus ramas. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo se reunían? A la iglesia que está en la casa de Marta, la iglesia que está en la... Bueno, está poniendo un encargado de la iglesia ahí. En el 1:18, acuérdate que voy a dar brincos grandes, pero la tienes de tarea para que la leas ahí en tu casa. 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, etcétera, etcétera. Está dejando a Timoteo como encargado de la iglesia de aquella ciudad. Te voy a volver a leer el 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Está yendo a una iglesia donde pues estaban metiendo algunas prácticas o predicaciones diferentes. Y en el 2 empieza a darle instrucciones tan precisas de qué hacer. Es decir, él va a ser el anciano para toda aquella iglesia. Y le empieza a dar instrucciones. Miren el 2:1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, etcétera. Dice en el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es decir, lo está enseñando a cómo dirigir. Lo primero que dice, se van a poner a hacer oración por todos, los quiero orando por todos los hombres. Y da instrucciones tan detalladas, por ejemplo en el 2:9 en adelante, dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Si te das cuenta de lo que te decía ahorita, no es de que en una iglesita, en una casa, sino a la iglesia de Éfeso, tú vas a ser cabeza. Y hay ramitas, unas se juntan en la casa de Juan, otras se juntan en la casa de María. Y bueno, no permito a la mujer que enseñe en ninguna casa. ¿Sí? No permitas tú tampoco que una mujer vaya a ser la que esté enseñando. Oye, pero se juntan en la casa de María, sí es su casa, pero no permito a ninguna mujer que enseñe ahí, ¿verdad? Es decir, le está dando instrucciones cómo se tiene que manejar la iglesia. En el 3, ¿quién la tiene que manejar? ¿Qué tiene que haber? Ancianos. Es decir, se ocupan obispos, se ocupan pastores. Y mira cómo empieza el 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, es decir, claro, vas a necesitar pastores, vas a necesitar obispos para la casa de los que se reúnen en la casa de Eunice, para los que se reúnen en la casa de Judas, para los que y se necesitan obispos, ¿verdad? Y deja las instrucciones cómo deben de ser los obispos, los ancianos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira el 3:8. Y luego dice, también ocupamos diáconos. Los diáconos también deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y que también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y sigue dando instrucciones. Pero no sé si vas captando cómo es la intención de la carta, ¿sí? Una iglesia que levanta a Pablo, pero después deja un encargado. Él se va. Mira cómo dice de hecho en el 3:14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Es decir, está dando instrucciones para eso. ¿Sí? Para cómo va. Dejó un encargado en la iglesia y ese es Timoteo y le está diciendo todo lo que debe de hacer. Oye, va a ocupar ancianos y obispos, pero tienen que ser así, ¿verdad? Nos brincamos al 4. Mira cómo empieza el 4. ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto Pablo? Porque sabe que hay peligros, ¿no? Pablo, ¿te acuerdas que levantaba iglesias? Se la pasaba levantando iglesias, pero pues no podía él dirigir todas, ¿no? Entonces aquí, y tiene que dejar a alguien encargado, pero tenía que haber dado buen fruto. Es decir, Pablo lo tenía, el Espíritu Santo tenía que haberle dado el visto bueno. ¿Por qué? Por lo que dice ahí en el 4. El Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, etcétera, etcétera. Está terminando de enseñar. Luego dice en el 4:6. Amén, chiquita. Dice en el 4:6, si esto... Sí, ya que acabe, ¿verdad? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Luego le dice ahora a Timoteo exactamente, si esto enseñas serás bueno, ¿sí? Y le da instrucciones a él. Tú, Timoteo, que vas a ser el encargado, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene proveza de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Sí? Esa instrucción fue para Timoteo, que lo está dejando encargado ahí. Y todo esto manda y enseña. Y luego aquel hombre era joven, pero le dice también, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego le repite en el 13, en tanto que voy, porque acuérdate que Pablo daba vuelta a aquellas iglesias, pero en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Ya vamos a brincar al 5. Pero si ves todo el contexto, está dejando a Timoteo de encargado, le está dando todas las instrucciones, cómo tiene que comportarse allá,
instrucciones tan precisas como que las mujeres tienen que vestir de una forma, tienen que ser así. Oye, vamos a ocupar obispos, sí, pero bueno, la mujer no está permitido. El hombre sí, pero el hombre tiene que tener estas características y todo. Y luego le dice a Timoteo, tú ejercítate para la piedad, tú eres el principal, tú no tienes que salir de la palabra, ¿sí? Oye, era joven, yo me lo imagino en un gimnasio, dice, ya déjate de cosas, Timoteo, te acaban de dejar a la iglesia de esta ciudad, o sea, usted ejercítese para la piedad. Es decir, tiene que estar en la palabra y enseñar esto, y estar enseñando esto, y en tanto que voy, ocúpese en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuida el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. A lo mejor aquí, esto de hecho habla de lo que vamos a hablar ahorita. El don que hay en ti, pero ya ahí ya nos dice algo. Estamos hablando de la imposición de manos. Y dice que Timoteo también lo recibió de ellos y con la imposición de manos. ¿A qué se está refiriendo? Pues no se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo al ministerio que le está dejando. ¿Sí? ¿Cómo? Es decir, Pablo levantó aquella iglesia, Pablo ya se va a ir. ¿Y qué dijo? Vamos a dejar a Timoteo. ¿Y qué hicieron? Pues oraron por Timoteo y le impusieron las manos. Sí, pero lo primero que dice, no solo por la imposición de manos, sino por profecía lo recibimos. ¿Qué es profecía? Porque se oye medio raro. Pues lo que leímos en el libro de Hechos. ¿Qué leímos en el libro de Hechos? Que no se mandaban solos, es decir, no echaron suertes. ¿A quién dejamos? ¿A quién? No, el Espíritu dijo, dejen a Timoteo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando leímos, por ejemplo, Hechos 13:2? Lo que leímos en el libro de Hechos, concluimos esto, ¿te acuerdas? Ese libro donde escuchaban tan claro la voz de Dios, que es la voz del Espíritu. Leímos tantos versos donde decía, el Espíritu dijo, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro, el Espíritu le dijo a Pablo esto, Dios le dijo a Ananías, ve allá, y fue y tocó a Pablo, el Espíritu le dijo a Pedro, va a venir por ti Cornelio, es decir, el Espíritu es el que habla. En el 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, ¿te acuerdas lo que decíamos del libro de Hechos? No era que Pedro decía, le voy a pasar el Espíritu a aquel. No, era Dios que decía, vas a ir a aquel. Es decir, no es que Ananías se despertó un día, voy a ver quién toco hoy para pasarle mi unción. No, sino que Ananías recibió aquella voz de Dios que le dijo, va a ir a con Pablo. Y te acuerdas que Ananías dijo, pero Pablo mata cristianos. Dijo, usted va a ir porque instrumento me es para mí. Y va y lo toca. Y es lo mismo que, es decir, esto que estamos leyendo no es algo extraño para el libro de Hechos. Es lo mismo. Dice, no descuides el don que hay en ti, que recibiste por profecía y luego por imposición de manos del ministerio. Pero ahí ya nos deja ver de qué imposición está hablando. ¿Para bendición? ¿Para sanación? ¿O para pasar Espíritu Santo? No, está hablando de la imposición de manos para levantar a alguien para un ministerio. Así recibió a él su ministerio, su mandamiento, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? No quiero cara de Watts, hermano, quiero ir bien de verdad. De hecho, si regresamos en el 1:18 de Primera de Timoteo, es lo que leímos, que haz de cuenta que encaja con lo que estamos leyendo. Oye, ¿cómo que lo recibió por profecía? Mira el 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, la profecía que es, que les habló el Espíritu Santo y les dijo, Timoteo es el indicado, Timoteo es esto, Timoteo es varón de fe, Timoteo voy a hacer esto con eso. Dice, bueno, conforme a la profecía que nosotros escuchamos y te dijimos y te levantamos,
compórtate como ella es, ¿verdad? Como, ni más ni menos, como dijo el Señor, así compórtate. Cinco. Ahora sí ya vamos a entrar al 5. Le sigue hablando a Timoteo. Sigue dándole instrucciones, sigue dejándolo de encargado de aquella iglesia. Y dice en el 5:1: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Aquí ya hay algo que ver, porque dice no reprendas al anciano. ¿De qué tipo de anciano se está hablando? ¿Sí? Acuérdate que el significado de ancianos puede ser alguien anciano de edad y anciano también como pastor, como obispo. Y aquí es claro que está hablando de alguien anciano de edad. ¿Por qué es claro? Por lo que sí, porque está hablando de edades. Cuando dice no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, pero a los más jóvenes como hermano. Es decir, está hablando de edad, de un anciano de edad. Es decir, cuando un viejito, se equivoca, dice, no lo regañes tan feo, sino exhórtale como a un padre, ¿verdad? Por la edad. Si lees lo que sigue hablando de lo mismo. Si no se contradeciría, mira lo que dice el 5:2, y a las ancianas, y allá levanté, ¿cómo que ancianas? Usted dijo que ancianas no se valen, es decir, pastor, porque está hablando de ancianas de edad, ¿verdad? A las ancianas como a madres, y luego a las jovencitas como hermanas con toda pureza. 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son, y sigue dando instrucciones en cuanto a las viudas, ¿sí? Hasta al 5:17 me voy a brincar. Y ahora, porque ahí se encuentra otra vez la palabra ancianos, pero mira cómo ahí ya la usa para el anciano tipo pastor. El que veíamos en el 3, que decía los ancianos que tengan estos requisitos. Dice los ancianos que gobiernan bien, es decir, a los que dejó encargados de una congregación en una casa y lo hacen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sean tenidos por dignos de doble honor. Es decir, la verdad lo que se entiende es que les dice, páguenles bien, ¿verdad? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también dice, digno es el obrero de su salario. Pero ya, si te fijas cómo ahora ancianos, se nota que ya está hablando de pastores, cuando el primero se refería a ancianos de edad, ¿no? Está dando instrucciones para cómo tratar a los viejitos, luego instrucciones para cómo tratar a los pastores. Y dice en el 5:19, contra este tipo de ancianos, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, nadie puede venirte con chismes de que yo lo vi hacer esto, no, es un anciano, ¿sí? Es decir, es respetable, no quiere decir que no peca, pero no va a venir alguien a traer un chisme y tú lo vas a creer. Tiene que venir con 2 o 3 testigos. Pero después, mira lo que dice, pero si lo que dijeron es verdad, es decir, pero a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si te mantienes en el contexto, está hablando de los ancianos que pecan, ¿sí? Es decir, peca, pero no lo vas a saber porque vino alguien y te lo dijo. Si es un anciano, tienen que venir 2 o 3, ¿sí? Y claro que tú haberlo reprendido. Pero si se mantiene pecando, si persiste en pecar, entonces, ¿qué hay que hacer? Repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Y mira todavía el contexto, 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Sí? Es decir, no porque aquel es tu amigo, no porque aquel te invitó a casa o porque aquel trae más ofrendas que los demás, no hagas esto con parcialidad.
Pero hasta ahí nada más, hermano. Viendo todo el contexto ya desde el 1 y llegando a esta parte, cuando dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, pero a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Está hablando exclusivamente de ancianos, ¿sí? Es decir, ¿cómo te explico esta carta? Si te la pudiera explicar de una forma, hermano, y que así debe de ser, no nos está hablando a todos. Es una carta 100% pastoral. Cuando leemos una carta, es súper importante entender, como lo que hacemos en Hebreos el domingo, es ver el contexto, en qué contexto está escrita, por qué está escrita, para ver si es para nosotros hoy. No quiere decir que sea siempre, hoy, ¿sí? Pero tarde que temprano será para nosotros, ¿sí? Pero para saber si estamos en la situación que están pasando Hebreos, y entonces la carta me habla a mí, ¿sí? Porque si no caemos en lo que no debemos de caer, en querer hacer que la Biblia diga algo que no está diciendo, ¿sí? Es decir, por eso es tan importante y decimos, por eso a veces no captamos el peso de Hebreos, porque no estamos en la situación de los hebreos, ¿verdad? Y terminamos haciendo aquello de, oye, el ánimo que lo que están pasando, ellos están siendo perseguidos y esto, y nosotros compararlo tan vulgarmente con nuestra uña enterrada, o con que, oye, aquel hermano me dejó de hablar, pero ese es mi sufrimiento. No, en realidad no te está hablando a ti, ¿sí? En realidad no te está hablando a ti por hoy, ¿sí? Tarde que temprano, si estás en la situación, te estará hablando a ti, ¿sí? Pero si miras, Timoteo es una carta 100% pastoral. Lo está enseñando cómo debe pastorear aquella iglesia, ¿sí? De aquella ciudad. Si mantienes ese contexto, ¿verdad? Tú solito, ahorita ya que lleguemos, ya sigue el 5:22. Pero fíjate cómo se mantiene el contexto. Te encarezco delante de Dios, el 5:21, del Señor Jesús y sus ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicios y no hagas nada con parcialidad. Y el 5:22 dice, y no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, sino que consérvate puro. ¿De qué está hablando? De imponer las manos, ¿para qué? Para levantar a alguien. Pues no lo hagas con ligereza. Por eso te dejé las instrucciones del 3, cómo tiene que ser un anciano. Es decir, no levantes a cualquiera, no le impongan las manos. ¿Por qué? Porque aquello se hacía delante de la congregación. ¿Sabes qué? Hoy, oye, nos hacen falta ancianos, pues el que sea, ¿no? Véngase, mijo, oye, yo nunca le he leído la Biblia, véngase, pues ya creció la iglesia, y le impones las manos. Yo levanto a leer, oye, está chiquito, ¿qué tiene? Mire, Timoteo dice, no, nadie tenga en poco su juventud, y lo levantas. No lo hagas con ligereza, no lo hagas con ligereza. Hay 2 requisitos. Uno, la profecía, es el espíritu, pero también tiene que cumplir todos los requisitos del 3. ¿Verdad? No impongas las manos con ligereza, ¿verdad? Ahora, los que está hablando de los que ya se mantienen en pecar, bueno, ya la regaste. O sea, oye, está en pecado aquel pastor, bueno, ya la regaste. Primero tenías que tenía que haber cumplido todos los requisitos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hago? Pues repréndelo. Y el que persiste en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman, ¿verdad? Ese es el contexto de la carta. Si te das, y luego cuando dice, ni participes en pecados ajenos, es decir, te haces partícipe de sus pecados. No que, oye, está en adulterio el pastor, está en adulterio, y yo no digo nada. No es de que, entonces a mí se me pega ahora sí su pecado. Yo también soy un adúltero, participo en... No, o sea, es pecado tuyo, Timoteo, porque sabías que está en adulterio y aún así le impusiste las manos y dijiste, se va a encargar de la iglesia que se congrega en la casa de Juanita. Dice, pero tú sabes que hay rumores de que está en adulterio. Tú has visto cómo es su comportamiento, porque le impones las manos con ligereza. No impongas las manos con ligereza.
Hermano, es demasiado claro, o sea, es demasiado sencillo, es demasiado fácil. Tú y yo no tendríamos por qué sufrir de esto. ¿Con qué se curan las malas interpretaciones? Pues leyendo la carta, cartas tan cortitas. Yo te paso que digas, oye, yo quiero entender un versículo de Isaías, pues así rápido, ¿no? Imagina, el pastor dice que lea todo Isaías, pues está. Pero esta es una cartita tan chiquita, hombre. Si te das cuenta todo lo que trata la carta. Entonces, ¿de qué está hablando? No está hablando de que imagínate cómo andaríamos, si le pones las manos te pega el pecado, pues andaríamos con guantes como la de Frozen, ¿o cómo se llama? ¿Qué? Si se te sale el espíritu y se te pasa al otro, pues te pones guantes para que no se pase el poder. Y pues, son cosas que en sí ya nomás de pensarlas son tontitas, ¿no? Pero a veces nosotros mismos las creemos. Es un ministerio, el pastorado no es una profesión. Alguien, por ejemplo, que hoy lo que se da es, yo quiero estudiar, y es lo que se escucha, ¿va? Así te lo dice la gente. Yo quiero estudiar para pastor. Puedes estudiar todo lo que quieras, pero nunca serás un pastor de Dios si no es Dios el que te da el llamado y te levanta. Incluso puedes andar pastoreando gente, pero no tener el llamado de Dios. El cristianismo evangélico, ¿por qué se ha convertido en lo que es? Porque le enseñas 4 cosas a un cuate y ya. Oye, ¿qué vas a enseñar? Pues a abrir puertas, a echar demonios, a echar gritos y 3, 4 cosas. Si tú, es tan triste que, por ejemplo, un discipulado, una escuela para pastor, enseña ese tipo de cosas. Abrir, yo he escuchado esa materia, abrir y cerrar puertas. Yo dije, pero por el amor de Dios, no sabe abrir y cerrar una puerta el pastor. Pero son cosas ridículas, ¿no? Que es lo que decía mi hermano, ¿no? Acá lo que se ve es... Nada más para empezar lo que le dijo a Timoteo, después de hablar tú Timoteo, usted ejercítese para la piedad, usted cuide la doctrina, usted, es decir, usted oye, pero es que, pues era un chavo, Timoteo era joven, oye, pues si traía novia se acabó, iba al gimnasio se acabó, pues ¿para qué quiere ejercitar su cuerpo, mi Timoteo? Si aquí se trata de ejercitarse para la piedad, y Timoteo lo entendió bien. Hoy es joven, sí, pero nadie tenga en poco su juventud. Juventud no es sinónimo de neófito, porque uno de los requisitos vimos en el pastorado es que no sea un neófito. Timoteo era un joven, pero no era un neófito. Neófito es alguien que es nuevo en la palabra y que conoce poca palabra. No es una palabra tan fea cuando te digan, eres un neófito. Es tampoco, a veces lo tomamos como un súper insulto. Neófito es como alguien ignorante, ¿no? La ignorancia se cura fácil, la ignorancia se cura estudiando, ¿verdad? Lo neófito también se quita fácil, lo neófito se quita estudiando, ¿verdad? No es así un súper insulto, ¿verdad? Lo que le dice ahí al final es eso: si está en pecado y tú lo sabes, pero no le tomas importancia, te haces partícipe, ¿ok? Pero no estamos hablando, si él es adúltero, tú vas a ser un adúltero, no, sino que haberlo hecho con ligereza te es pecado a ti, Timoteo, ¿verdad? Te es pecado. No es que, otra vez llegamos al punto de que no es que su pecado te lo voy a traspasar, no, tú mismo, eso es pecado, haberlo hecho con ligereza, porque el pecado, otra vez, no se pega ni se traspasa. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque ese era el tema del viernes pasado. No, pero te digo, como imponer las manos tiene esos 3 puntos principales que vimos. Uno era para levantar un ministerio, y es de lo que está hablando aquí a Timoteo. El otro que ya vimos era para pasar el Espíritu Santo. Ya vimos que así no se pasa el Espíritu Santo. Y el tercero, que es el que vamos a hablar de aquí a que se nos acabe el tiempo, es, ahora vamos a entrar a hablar de imponer las manos para sanar gente, ¿ok? ¿No hay dudas hasta aquí? Pero te voy a dejar una tarea para los que vinimos hoy para el domingo. Judas 1:23, y es tan parecido a esto, es decir, que se entiende tan mal y que a veces podemos pensar que es difícil de entender. Pero hermanos, si ya no lees el libro de Judas completo, por el amor de Dios, retirémonos de esto. Mira lo que dice Judas 1:23, y luego, pero mira, la tarea es, ahorita, mira,
trae una idea primero a tu mente, nada más, la primera que te venga a tu mente. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Con esa última frase, ¿qué idea se te viene a la mente? Yo he escuchado muchos. Primero, no solo que se traspasa, sino que se quedó en la ropa. Entonces, si te pones su ropa, se te traspasa. No sé si tú lo has escuchado. Hay pastores que prohíben: ven, no vayas a comprar ropa del mercadito porque no sabes ni quién se la puso. ¿Lo has oído? Es triste, es muy triste esas cosas. ¿Cómo vas a entender de qué se trata? Es triste primero que nosotros podamos caer y quebrarnos la cabeza. Pues ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Espíritu Santo, revélame, revela. El Espíritu Santo dice: burro, pues lee la carta completa. Es lo primero que te va a decir el Espíritu Santo así. A lo mejor él menos duro que yo, así susurrándote: hijo, lee desde Judas 1 para que lo entiendas. Pero así somos los cristianos, ¿no? Hasta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues hijo, lee desde Judas 1, ¿verdad? Entonces tu tarea es: lee desde Judas 1. Y a los que vinieron hoy, pues ni modo, el domingo les voy a preguntar. Esa es tarea para ustedes. Pero lo que pasó en 1 Timoteo 5, te digo, es glorioso en realidad, ¿no? Cuando entiendes, oye, todos los demás lo entienden diferente, Dios que los bendiga, hombre. Pero es glorioso cuando entiendes de qué está hablando, ¿no? Cuando le dijo: no impongan las manos con ligereza, está diciéndole: no levantes pastores con ligereza, no nombres a cualquier pastor, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y después de la tarea, ahora sí vamos a pasar al otro tema. Vamos a ver un poco, con el poquito tiempo que nos queda, el imponer las manos para sanidad. Y después juntándolo con otra particularidad que ya nos encontramos, con el aceite para ungir. ¿Ok? Vamos a ver las dos cosas. Va a ser súper rápido, yo creo. Porque en realidad si vemos el tema solito, como el imponer las manos, yo creo que el tema de la imposición de manos ya lo agotamos. El tema de imponer las manos ya lo agotamos en realidad. ¿Puedo orar por una persona enferma? Pues claro que sí. Claro que podemos orar por un enfermo. Todos lo hemos hecho. ¿Hemos orado por un enfermo? Claro que sí. ¿Puedo imponerle las manos a un enfermo? Pues claro que sí. Claro que sí. Si lo tienes cerca, le impones las manos, ¿verdad? Ojo, porque no se nos vaya a crear ahora la idea de que es pecado. Eso no es pecado. Imponerle las manos no es pecado a nadie. Estás orando por él, te dan ganas de ponerle las manos, se las pones. No tiene nada de malo. Lo que hemos hablado que es malo es como lo malentendemos hoy, ¿no? Y aquí viene este punto. Oras por él, le impones las manos, ¿se va a sanar? Ese es el tema de si Dios quiere. Si Dios quiere, se va a sanar. Si Dios no quiere, no se va a sanar. Mis manos y las tuyas no sanan a nadie. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué ha pasado con esta doctrina? ¿Cuál es lo triste? Que hay quien piensa que con sus manos puede sanar. Eso es una tristeza enorme. Y si no, es que le faltó fe. Y si no, no es culpa de él, es del otro. El pobre se está muriendo y todavía es tu fe, cochino. Pero yo lo mandé llamar porque decía en la tele que las noches de gloria y... No, pero pues es que no se ocupan solo mis noches de gloria, sino tu fe, ¿verdad? Hay 2 versos nada más en la Biblia que hablan de ungir con aceite, ¿sí? Te digo, el tema de la imposición de manos hasta en esto está agotado. Es decir, el cierre es así. ¿Puedo orar por él? Claro. ¿Puedo imponerle las manos? Claro. ¿Va a sanar por mis manos? De ninguna manera. Va a sanar cuando Dios quiera, si Él quiere y a la hora que Dios quiera, ¿verdad? Esa es la conclusión del tema de imponer las manos, para recibir el Espíritu y para sanidad también. Marcos 16:15. Y aquí habla de lo que dice mi hermano. Y ese es el meollo del asunto.
16:15 en adelante, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si le pones el entendimiento, hermano, es decir, a veces cuando leemos la Biblia tenemos que poner el entendimiento, abrir los sentidos, leerlo con calma, leerlo varias veces incluso a versos como estos, que nosotros podemos creer que son fáciles. Es decir, ya cualquiera se lo sabe. ¿Quién no se sabe? Está en Marcos 16, en Mateo 28, en Lucas, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y lo que sigue también ya no lo sabemos. Sí, la doctrina está explicada en este pedacito, toda la doctrina. Otra vez, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Okay? Ahí, te digo, está escondida toda la doctrina. Toda la doctrina, ¿cómo es exactamente? ¿Se pega la sanidad? Pues desde luego que no. Si se traspasara, pues imagínate, tampoco, entonces también te va a pasar la enfermedad, ¿verdad? ¿De qué habla? Tienes que quedarte con el tema que traemos de imposición de manos, orando, ¿verdad? Otra vez, no es nada más que le impones las manos y ya. Impones las manos, va acompañado siempre de la oración. Pero vamos a, con ese solo versículo, ya de cuántos cristianos, es decir, somos creyentes, y con este versículo que acabamos de leer, ¿qué se nos manda a ti y a mí hacer cuando hay un enfermo? ¿Qué hace un creyente? Con lo que acabamos de leer, ahí dice, predicarle el evangelio. En ningún lado me manda irle a poner manos. Pero si te fijas el es que la pregunta, cuando nosotros predicamos el evangelio o predicamos del evangelio en el radio, ok, está bien bonito, aquí predíquenle el evangelio. Oye, si aquel no, predícale el evangelio. A un pandillero, predíquenle el evangelio. A este, predíquenle. Pero donde se para toda la gente es, y cuando alguien ya se está muriendo, con más razón, con más urgencia, predíquenle el evangelio. ¿Sí? Es decir, aquí ya tú y yo nos tenemos que detener, ¿sí? Ya leyendo ese pedacito y tomándolo para ti. Hay un enfermo, ahí hay un enfermo. ¿Qué se nos manda a hacer aquí? En lo que acabamos de leer, se nos manda a hacer, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a enfermos y no enfermos, a moribundos y no moribundos. Ese es nuestro mandamiento, ¿sí? Es lo que dice mi hermano, eso es primero, ¿sí? Y después al que crea, lo seguirán estas señales. Impondrá las manos y sanará, ¿sí? Pero después, es decir, el orden no está perdido. Fíjate lo que, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, y al que creyere lo seguirán estas señales. ¿Cuáles son las señales? Pondrá las manos y sanará. ¿Por qué? Porque Él sana, no porque Dios quiere. Porque ¿qué había hecho Dios? ¿Te acuerdas toda la doctrina? ¿Qué hizo Dios con un enfermo? Pues le está hablando. Y si luego ese enfermo, alguien le predica el evangelio y lo cree, sana porque yo le ponga las manos, sana porque Dios ya cumplió su propósito en él. Vamos a leer Job 33:14. Habla exactamente de esto. Job 33:14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice en el 15, por sueño, en visión nocturna, brinquémonos todo eso, porque la segunda manera en que habla Dios, dice en el 33:19, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave, su carne desfallece de manera que no se ve, sus huesos que antes no se veían aparecen, su alma se acerca al sepulcro, su vida a los que causan la muerte. Y mira el 33:23, eso somos tú y yo. Si tuviese cerca de él alguien que le toque para que sane. No, no dice así, ¿verdad que no?
Dice, si tuviere cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Eso es el mandamiento para nosotros. ¿Y qué pasará después? Ojo, porque ahí nos dice lo que pasará después, con tus manos o sin tus manos, dice en el 33:25, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Es decir, lo sanará Dios. ¿Pero qué? Primero está enfermo, Dios le quiere hablar. Dios necesita quien vaya y le predique. Y ya cuando le hayan predicado el evangelio, Dios lo va a sanar. Le pongas tus manos o no le pongas tus manos. Tú no puedes sanar a nadie. Y sigue diciendo ahí en el 26, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Dice en el 27, él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Si ves el orden que manda Dios, Dios enferma a alguien, ¿qué está haciendo? Hablándole. Y luego, ¿cuál es el mandamiento para mí? Ir y predicarle el evangelio. Y cuando aquel sea salvo, entonces Dios lo sana. ¿Por qué? Porque la enfermedad era buscando la salvación de aquella persona. ¿Sí? ¿Qué hizo con la mujer que tocó el manto? Tu fe te ha salvado. Y luego queda sana de tu azote. Pues ya para qué la quiere Dios sangrando, si el sangrado era para que recibiera la salvación. Es el orden, es la doctrina de toda la Biblia. ¿Sí? En Marcos 16, ahí está. No se nos ha mandado ir a tocar gente para que sane. No es ningún mandamiento. Se nos ha mandado ir y predicar el evangelio. Y después oramos por la persona y le podemos imponer las manos. Y si Dios quiere, la sanará. Pero lo que Dios está asegurando, si aquella persona escuchó el evangelio y lo creyó, así va a sanar. Con seguridad. Dios dice que sí. Pero no por mis manos, sino porque Dios quiere sanarla, ¿verdad? Esa es es tan triste ver en lo que se ha convertido la doctrina. Hace poquito, un hermano, no hace poquito, porque mi niño ya tiene rato que camina, pero alguna vez anuncié aquí contigo cuando dio sus primeros pasos, cuando se levantó de la silla de ruedas. Y luego para mí fue tan triste que un hermano me diga, es que no le quería decir, pero es que yo le puse las manos el domingo. Y dice, pero usted no cree en eso. Vale, yo creo todo lo que dice la Biblia. Y dice, pero usted no cree en esto. Pues es que no es lo que dice la Biblia. Y dice, es que usted ha predicado esto, que si alguien sana, usted lo lleva al hospital y le decía, pues yo también te lo ofrezco a ti mismo. Si tú sanas gente, vamos al hospital y yo te grabo. ¿No? Pero en eso se ha convertido. ¿Qué hace una doctrina como esta? Que alguien piense que puede sanar gente. Y eso es tan triste porque se queda con la gloria de Dios. Y lo más triste es que alguien del otro lado, también hay gente creyendo que aquel sana. Oye, Cash Luna sana. Todas las campañas que hoy hacen, tipos sinvergüenza. Es esto. Gente ofreciendo milagros, es decir, ven aquí, te voy a sanar, ¿verdad? Y lo más triste, los dos lados son tristes, ¿no? Gente creyendo que puede ir a un lado para que alguien lo sane. No entendiendo que el propósito de la doctrina, estás en algún problema, es porque Dios quiere salvarte. Y imagínate lo que hace un pastor que se dedica a esto, se interpone entre la salvación de una persona, ¿verdad? Y le roba la salvación a una persona, porque Dios lo tiene así para que aquel sea salvo. Y te digo, en ese pedacito está escondida la doctrina, ¿sí? Oye, pero ahí dice, yo le decía a este amigo,
y él decía, ahí lo dice en Marcos 16, Leo, sí lo dice, entonces tú tocas a todos y sana. No, a todos no, porque no es con todos. Marcos 16 no dice que no es con todos. Marcos 16 dice, pondrá sus manos y sanarán. No dice algunos sí y algunos no. No, pero es que no con todos funciona. Lo que decía, no, pues no con todos funciona. A veces sí, a veces no. Es que cuando hay lluvia se interpone la señal de radio y empieza... No, entonces no. Marcos 16 dice, pondrá sus manos y sanarán. Así dice. Si usted cree que pone las manos sanan, pues es lo que dice, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Que no es todo lo que enseña la Biblia de sanidad. Y que ahí mismo está antes, que tienes que ir y predicar el Evangelio. Y lógico que si aquella persona cree el Evangelio, ya es salva. Y Dios ya no necesita aquella enfermedad. Y Dios es el que se la quita, no tus manos. ¿Sí? Vamos ahora al otro versículo que enseña exactamente lo mismo, hermano. El otro versículo que habla del aceite, Santiago 5:13. Y estos dos son los únicos que hablan de este tipo de cosas. Santiago 5:13, perdón, habla ya del aceite. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Y sanará? Pues sí, por el aceite, depende de cómo lo hayas hecho, ¿no? Dice en el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Otra vez, estos tres son los que confunden. Igual, aquí está escondida la doctrina también. Nomás en esos tres, ahorita vamos a leer el contexto, pero nada más en estos tres, ahí está la doctrina. Es decir, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y sanará, es decir, ¿qué oraron los ancianos? Oraron para que sane, yo te declaro sano, por sus llagas ya fuiste curado. ¿Qué oraron? Ahí enseguida dice en el 15, la oración de fe salvará al enfermo. Es decir, nuestra mente vuela luego oraron. Ay, te imaginas como hoy, ¿no? Oh, yo te sano, eres sano. Cáncer, maldito, lárgate de él, yo te lo mando en el nombre. Y luego la oración de aquel, pues lo sanó, su poder. No, no dice eso. Es decir, aquí mismo está escondida la misma doctrina. La oración de fe salvará. Es decir, ¿qué vinieron a orar? Salvación. ¿Qué le hacía falta a aquel enfermo antes de que su sanidad? La salvación. ¿Quiénes vinieron? Los ancianos. Los ancianos lo saben. Por eso son ancianos. Por eso se manda que un anciano no puede ser un neófito. Porque ellos saben, o se supone, que lo que ocupan las personas es salvación antes que sanidad. ¿Verdad? Porque digo, aquí mismo en esos tres, a ella está escondida la doctrina toda. Es decir, puedes orar, claro. ¿Pero por qué se ora? Por la salvación de las personas. Mira en 1 de Juan 5:16. Y eso es lo que la Biblia manda. Que seamos hermanos de verdad. Y que oremos unos por otros, pero por cosas importantes. Yo no voy a orar por mi hermano Ever. Señor, que le vaya súper bien en el trabajo. Que se haga millonario mi hermano Ever. Y él dice, ¿yo para qué quiero eso? Sin embargo, si él no me lo dice, yo puedo entrar con Dios y orar por eso. ¿Verdad? Y Dios escucha mi oración. Pero si Él me dice, pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo estoy batallando con esto. Yo estoy batallando con esto, con estos pensamientos. Entonces yo voy a entrar con Dios y cuando ore por mi hermano Ever, ya sé qué orar por él. Es decir, no voy a andar tirando para el monte o pidiendo cosas que a mí se me ocurren. ¿Verdad? Por eso es una práctica cristiana. Confiésense los pecados unos a otros. Tal vez no nos los vamos a confesar aquí. Imagínate pararte el domingo y decir yo, pues sería bueno, no tendría por qué ser malo. Pero si tienes un amigo, porque en cada iglesia a veces uno se acompaña de 2 o 3, que irse haciendo íntimos y decir, yo estoy batallando con esto.
Sabes, yo soy un cerillito, a mí nomás me grita mi esposa y yo exploto. Y el otro de tener la confianza, y ¿sabes qué? Yo no puedo dejar de ver pornografía. Y ya, la confianza ya está. Ahora podrá orar uno por el otro, por algo en específico. Eso es lo que habla Santiago. Eso es lo que pasó ahí. Que es confianza, lo que pasó, es decir, del 16 para adelante te está dando luz. Aquel está enfermo, le habló a los ancianos. ¿Qué pasó? Primero se confesaron sus pecados. El enfermo confesó sus pecados para que pudieran orar por él. Sigue viendo el contexto, miren el 5:19. El 5:19 ya está terminando. Lo que pasó en aquella reunión fue glorioso. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿De quién está hablando? ¿Quién se había extraviado de la verdad? El enfermo. Y luego dice: y alguno le hace volver. ¿Quién le hizo volver? Los ancianos. Pues ese es el trabajo de los ancianos. Si alguno se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el contexto. ¿Qué pasó ahí? No llegó el pastor y dice: oye, pastor, estoy enfermo. El enfermo puede haber hecho lo que hoy hacemos. Estoy enfermo, ¿puedes venir a orar por mí? Pero pues claro, por el amor de Dios. Pero el mandamiento que leímos en Marcos 16, ¿qué hace un creyente? Hermano, pero la enfermedad la manda Dios por esto y por esto. Tienes que examinar tu vida. Dios, yo cuando voy al hospital les digo: nadie está aquí por bonito, ni por guapo, ni por bueno. Estás aquí por tu pecado. Tú estás... Algo parecido que ahorita vamos a avanzar también a Job, como lo que hizo Eliú, no los otros tres. Los otros tres le cayeron a palos, ¿te acuerdas? Eres pecador, eres cochino, examínate. No, el otro también le dijo que eres pecador. Le dice: eres pecador, pero Dios no está enojado. Dios quiere redimirte, Dios quiere salvarte. Y cuando aquel confesó sus pecados, entonces oraron por él. Y por eso dice después: sepa que el que hace volver al pecador de su camino, acaba de salvar un alma y cubre multitud de pecados. Eso es lo que dice el contexto. Es decir, no enseña, es como decir hoy, como si Santiago enseñara algo distinto a lo que enseña toda la Biblia. Enseña lo mismo. Es nuestra mente que la que se vuela, ¿sí? Oh, estoy enfermo, llamas al pastor y ora por ti. Y pues los pastores que hoy contribuyen llegan pues tirando demonios por todos lados, y sales y hombres que allá se esconden. Voy a echar aceite de unción en aquella esquina para que sanes y no te vuelvas a enfermar, y para dejarte con la cobertura del aceite. Y aparte pues no venía preparado, dice, pero se abren acá. Mira, aquí traigo de varios colores y sabores, aceite. Este lo acabo de hacer en la mañana. Este está más efectivo. ¿No? Digo, bueno, otro tema, ¿no? Pero por ejemplo, ese verso también son de los que yo creo que no, para los que salvo sin salvo. Era salvo, estaba perdido. Amén. Y volvió a tener que más, se la quitó y se la dio. Claro. Dice: y el que haga volver, ¿verdad?, al camino, al pecador. Pero ahora, por si fuera poco, eso enseña Santiago 5. Pero por si fuera poco, y te la dejo también de tarea, está cortita, hermano. Si lees todo Santiago, todo, es que por eso esa es la costumbre, hermano. Pero no sé cuántos años tenemos predicando, pero si te acuerdas de qué es lo que yo quiero hacer con las personas, es lee la Biblia. ¿Cómo entender Santiago 5? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. No puedes sacar una doctrina de ahí. ¿Qué? Lee otra vez el Espíritu, ¿no? Lee desde Santiago 1. Léelo, está bien cortito, son 5 nomás. Lee desde Santiago 1. Mira, si vamos a Santiago 1. Antes de que te vayas a Santiago, en el 5:11, ahí tantito arriba. Ahí tantito arriba de lo que acabamos de leer, mira lo que les dijo. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y mira cómo le pone de ejemplo a Job. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es misericordioso
y compasivo. Es lo que le está, oye, estoy sufriendo, eres bienaventurado, es bueno. Es lo que le dijeron los ancianos. Oye, el enfermo puede haber tirado para el monte. Oye, Señor, oiga, pastor, ¿puede venir a orar por mí? Pero claro, pues ya a eso me dedico. Pero lo primero es que estoy sufriendo mucho. Bendito, Dios te quiere todavía. Dios no se ha olvidado de ti. Es lo que le dice un pastor, ¿sí? Eres bienaventurado. Pero ¿cómo bienaventurado? Si me vino una enfermedad y luego otra. Eres bienaventurado. Pero no, el pastor de hoy que dice, oh, es el diablo el que te trae en coma casi. Pues es que le diste entrada al diablo. Te pusiste ropa usada de seguro. Te compras ropa en el mercadito, pues se te pegó el diablo. Ahí está la clave. Y es puras tonterías, ¿no? Mira, ahora sí, Santiago 1, hermano. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pues ya con eso te da de lo que va a hablar. Le está hablando al que está en prueba. ¿Y qué le dice? Pues ten gozo. Oye, ¿cómo gozo? No tengo trabajo. Ten gozo. Oye, ¿cómo gozo si mi esposa está en el hospital? Tenga gozo, sea feliz, porque el Señor no se ha olvidado de usted, ¿verdad? Te digo, todo contrario a lo que hoy enseñan. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí detente. Fíjate cómo es importante el contexto. Estoy en prueba. Llega aquel y te dice, ten gozo, sé feliz. El Señor te ama todavía, no se ha olvidado de ti. Pero ¿cómo me dice eso? ¿No lo entiendes? No. ¿Te hace falta sabiduría? Sí. Pídele a Dios. De esto. Pídele a Dios y te va a dar el entendimiento. No sé si alguna vez se lo has aconsejado a alguien. Pídele a Dios, pregúntale a Dios, ¿por qué te está mandando esto? Él te va a decir, pero es maravilloso lo que te está pasando. Y luego dice en el 6, mantente en el contexto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, etcétera. Porque aquí se acomodan, oye, vas a ser sano, pero pide con fe. No está hablando de vas a ser sano. Está diciendo, no entiendes por qué es tu prueba, pídele a Dios sabiduría, pero pide con fe. ¿Con fe de qué? De que te va a decir, de que te va a hablar. No, ese es el contexto, hermano. Pero qué horrible cuando lo sacamos de contexto. Pida con fe, no dudando nada. Es decir, ¿ves? Pide tu sanidad con fe y la vas... No está hablando de eso. Está hablando, estás en prueba, eres bendecido, bienaventurado el que llora, dice la Biblia. No lo entiendes. Pídele a Dios sabiduría y te la va a dar, pero pídesela con fe, sabiendo que te va a dar la sabiduría para entender tu prueba. Eso es lo que... Entonces, imagínate cómo empieza Santiago la carta, y de eso trata la carta. Estás en prueba, pídele a Dios, eres bendecido, es lo mejor que te pudo haber pasado. Va por toda la carta así. En el 5:11 dice, bienaventurados. Mira el ejemplo de Job, cómo sufrió, pero después que recibió Job, cosa mayor, bienaventurado. Pero si está alguno enfermo, habla al pastor y que lo sane. No, pues, que está borracho Santiago, ¿o qué está haciendo? No está diciendo eso, ¿verdad? Pues, si te fijas en ese contexto, está diciendo, estás en prueba, eres bendecido. Bendecido, Dios te ama. No lo entiendes, pídele a Dios, haz oración, ya no por tu milagro, que te explique qué quiere hacer contigo, pero pide con fe sin dudar. Llega al 5 y dice, bienaventurado eres. Mira el ejemplo de Job. Mira todo lo que pasó Job. Pasó cosas más grandes que tú, pero mira lo glorioso. Cómo termina el libro con Job diciendo, oh, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí, no lo entiendes. Llámale a tu pastor. ¿Sí? ¿Y el pastor a qué viene? A explicarte esto. No a tirar pa'l monte. El pastor viene a estar de acuerdo con Santiago. ¿Sí? Ah, que eres bienaventurado. ¿Y qué vemos que hizo el pastor que llegó en Santiago 5? Eso, confesaos nuestros pecados unos a otros. ¿Sí? Y el que hace volver
a un pecador de su mal camino, acaba de salvar un alma. Ese es todo el contexto de la carta. No está contrario a toda la Biblia. Concuerda con toda la Biblia. Por eso, ¿cómo se cura eso? Otra vez, leyendo cartas completas. Yo no puedo entender Santiago 5:14, Santiago 5:22, solo leyéndolos así, ¿sí? Tengo que entenderlo en todo su contexto. Y cuando lo entiendes en todo su contexto, pues es algo glorioso. Eso es lo que perseguimos nosotros, ¿no? Entender lo que Dios quiere decir para caminar como Dios sí manda que caminemos, ¿verdad? ¿Estás enfermo? Haz de cuenta que le está diciendo, llama a tu Eliú, el ejemplo del libro de Job, ¿sí? Eliú fue el elocuente mediador. Es decir, eso es lo que le está diciendo. Estás enfermo, eres bienaventurado. No lo entiendes, pídele a Dios sabiduría. No lo entiendes, llámale a tu elocuente mediador. ¿Y a qué vendrá el elocuente mediador? Pues a decirle que Dios quiere redimirte, ¿verdad? No puede venir el elocuente mediador como hoy hacen a tirar pa'l monte, ¿no? Yo creo que sí está entendible, ¿no? 5 minutos nos quedan, hermanos. ¿Y qué onda con el aceite? Se nos quedó pendiente el aceite. ¿Qué con el aceite? ¿Lo podemos ver corriendo, mis hermanos, o lo dejamos para el otro viernes, ¿no? El mandamiento que tú te tienes que quedar hoy es: tú eres un cristiano. Los que estamos aquí somos cristianos, ¿sí? ¿Qué nos manda a hacer la Biblia cuando hay un enfermo? ¿Qué nos manda a hacer? Predicar el evangelio, ¿sí? Un enfermo nos manda a hablar para que oremos por él. ¿Qué nos manda a hacer? Ser aquel elocuente mediador. Eso es lo que nos manda a hacer la Biblia. ¿Aún puedo orar por él? Sí. ¿Y aún puedo imponerle manos? Sí. Sí. También vamos a concluir de una vez con eso. ¿Y puedo ponerle aceitito? También puede ponerle aceite. No es pecado ponerle aceite, ¿sí? ¿Y va a sanar por eso? Por el amor de Dios, claro que no. Va a sanar cuando Dios haya cumplido su propósito en él. El propósito por el que Dios puso aquella enfermedad en él. Si lo sacara Dios antes, no sería un buen padre. La Biblia enseña qué clase de padre es aquel que no corrige a su hijo, ¿verdad? Entonces vamos a quedar pendientes con el aceite para ungir para la otra semana. Pero eso tienes que verlo como mandamiento. El mandamiento que tenemos para nosotros, ¿qué es? Cuando hay un enfermo, predicar el evangelio. ¿Puedo orar por él? Sí puedo orar. ¿Puedo imponerle manos? Sí puedes imponerle manos. ¿Puedo ponerle aceite? También puedes ponerle aceite. Si rechina, pues ya te va a dejar de rechinar. ¿Va a sanar? Va a sanar a la hora que Dios quiera. Y si no le impongo las manos, como quiera va a sanar. Como quiera va a sanar, no te preocupes. Y si se me olvidó el aceite en la casa, también como quiera va a sanar a la hora que Dios quiera, ¿verdad? Ahora, entonces tomaremos la doctrina del aceite y la veremos completita el otro viernes, si el Señor lo permite, y ya retomamos el tema del Espíritu Santo, si Dios lo permite. Cuando tú estás visitando a un enfermo, pues tienes que, es decir, tomas su dolor, ¿va? Te conmueves con él. ¿Qué haces? Oras a Dios. Darle mérito a un aceite, eso sí es pecado. Darse mérito a uno, eso es un gran pecado, ¿verdad? Y cuando alguien lo hace con una persona, es decir, le da mérito a una persona, eso también es pecado, ¿sí? Eso es lo que hace el católico, ¿sí? ¿Por qué lo de él es pecado? Porque ellos dicen, cuando vas al santuario, tú les puedes decir, es que el que hace milagros es Dios. Y la mayoría te dice, yo sé. Cuando has visto en la tele, no sé si has visto a alguien que entrevista, es que yo sé que Dios y San Judas, dice, no, si Dios no ocupa ayudantes, ¿sí? Pero eso que hace el católico es parecido a esto. Es decir, te digo, el varón con el que me topé eso decía, no, yo no. Yo soy pues como un instrumento de cosas. O sea, yo sé que es Dios, pero Dios usa mis manos. No, déjate de cosas. Eso no es así.
Dios no necesita tus manos para sanar a nadie. Y decir eso es quedarse con un gramito de la gloria de Dios, y eso es pecado. Un gramito es un gran pecado, ¿sí? O que no te vaya a pasar a ti jamás, o sea, con tus manos sanas, por el amor de Dios. Pero ojo, porque estamos hablando, pero puedo poner las manos, puede ponerle las manos mi hijo al que quiera, eso no es pecado. Puede orar, tiene que hacerlo, es algo que nace del corazón, pero saber que cuando aquel sane, eso es lo peligroso, y es lo que pasa, que cuando aquel sane, no fue por sus manos, fue porque Dios tiene gracia y misericordia, y dele la gracia, las gracias y la gloria a Dios, ¿verdad? Estos temas así, eso es lo que llevan, ¿sí?, a quitarle la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a detenernos ahí y le seguimos el otro viernes. Vamos a hacer oración.